Gracias, jóvenes. ¿Qué tal la iglesia? ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bendecidos igual que en la semana o más aún? Más todavía, ¿verdad? Cuando uno va teniendo más conocimiento de las Escrituras, cuando uno más va pasando tiempo con el Señor, uno se va deleitando cada vez más. Es así, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar de una vez porque el tiempo no es oro, es vida. Hay que aprovecharlo al máximo. Así que vamos a iniciar con una oración. Oremos. Amante Padre y Salvador que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por permitirnos entrar en tu santo reposo, Señor, en tu santo día sagrado, Padre. Por favor, Padre, limpia de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, Señor, la inmundicia que hay en nosotros, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo el día de hoy, Padre. Muévete en este lugar, Señor, apodérate de nosotros y que el mensaje de esta mañana quede sellado en nuestras vidas. Por favor, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, bueno, el día de ayer pudimos cubrir dos iglesias, ¿se acuerdan? La iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis. Pudimos ver que la iglesia de Sardis fue desde el año 1517 hasta el año 1833. Fue en el año en donde se levantaron los reformadores como Martín Lutero, Juan Eck, Juan Calvino también, entre otros, que comenzaron a reformar el cristianismo, ya que en el periodo de la Santa Inquisición la iglesia se había corrompido tanto gracias a las fuerzas de Roma, como los obispos y emperadores de Roma. El día de hoy vamos a ver la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Yo les pregunto, ¿alguien sabe cómo se llama en su idioma original el significado que tiene la palabra Filadelfia? Bueno, yo les cuento, Filadelfia significa amor fraternal. Vamos a descubrir ahora en el mensaje de esta iglesia que Filadelfia ha sido una de las mejores iglesias, es decir, ha sido uno de todos los mejores periodos de la historia del cristianismo. La iglesia de Filadelfia comenzó en el año 1833-1834 hasta 1843-1844. Y acompáñenme a leer de una vez el capítulo 3. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 3. Vamos a descubrir que en la iglesia de Filadelfia hubo un despertar misionero, es decir, algo muy parecido a lo que sucedió en el Pentecostés, algo muy parecido a lo que sucedió en el periodo de la iglesia de Éfeso, algo así. De hecho, los dos mejores periodos de la historia del cristianismo es la iglesia de Éfeso y la iglesia de Pérgamo. ¿Tienen conmigo el capítulo 3? ¿Sí? Bien, capítulo 3, lean conmigo el versículo 7 y 8. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Interesante esa descripción. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una ¿qué? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado ¿qué cosa? Mi nombre. Bien, vamos a detenernos ahí un segundo. Es interesante, ¿verdad? ¿A quién se refiere acá el ángel cuando dice el que tiene la llave de David, el santo, el que abre y el que ninguno cierra? ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Siempre es Jesús, ¿verdad? Que los ángeles que le fueron otorgados a cada periodo está dando el mensaje de Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que
que ha puesto delante de esta iglesia una puerta que no se puede cerrar, una puerta que solamente Él la puede abrir. ¿A qué se refiere? Bueno, el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 11 nos dice qué puerta es esa. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y dice, y el templo de Dios, ¿de qué templo está hablando ahí? ¿Del terrenal? No, del templo celestial está hablando, del verdadero tabernáculo. Dice, y el templo de Dios fue abierto, ¿en dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Vamos a detenernos ahí un segundo. En el tabernáculo que Dios le entregó a Moisés, que era una réplica del celestial, ¿dónde se encontraba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Entonces, cuando se abre esta puerta, ¿qué es lo que se está viendo? El lugar santísimo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Se veía en el templo y dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, la puerta que nos describe la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3 podemos ver que es la puerta, simbólicamente, claro, de lo que es el acceso del lugar santo al lugar santísimo. Es decir, Cristo ya no estaba en el lugar santo, porque pudimos ver en Apocalipsis capítulo 1 que Juan vio a Jesús entre los candeleros, ¿se acuerdan? ¿Y dónde quedaba el candelero? En el lugar santo. Bueno, ahora podemos ver que en el periodo de Filadelfia estaba la puerta para entrar al lugar santísimo. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿saben qué yo noto? Que cada vez que Jesús hace un movimiento, siempre, pero siempre hay un fuerte anuncio aquí en la tierra. ¿Quieren que se los demuestre? Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando nació Jesús? Yo les pregunto, ¿hubo un fuerte anuncio aquí en la tierra? Sí. ¿Por parte de quién? ¿De los magos del Oriente? Sí. ¿Lo anunciaron en Jerusalén? Sí, definitivamente. Cuando Jesús inició su ministerio, ¿hubo un fuerte anuncio en la tierra? Sí. ¿Quién lo anunció? ¿Juan el Bautista no predicó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. ¿No predicó Juan el Bautista todo pulmón? Sí. Cuando Jesús iba a morir, ¿no hubo un fuerte anuncio? Sí. La entrada triunfal a Jerusalén. Claro, habían entendido muy mal el plan de Jesús aquí en la tierra, el ministerio de Jesús. Pero ¿hubo un fuerte anuncio en la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal? Sí, definitivamente. Cuando Jesús resucitó, ¿hubo un fuerte anuncio? Sí. ¿No resucitaron otros y salieron de sus tumbas a testificar que el Mesías había resucitado? Sí, definitivamente. Cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre, ¿no hubo un fuerte anuncio? Sí. Nos cuenta el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, que hubo un fuerte viento y de repente descendieron lenguas de fuego y cayeron sobre los discípulos que estaban en el aposento alto y de repente comenzaron a predicar llenos del Espíritu Santo. ¿Hubo un fuerte anuncio cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre? Sí, definitivamente. Ahora yo les pregunto, si Jesús estuvo por un gran periodo de tiempo en el lugar santo, cuando Él pasase al lugar santísimo, ¿no habría de un fuerte anuncio aquí en la tierra? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí lo hay? Bueno, cuando nosotros vamos a ver que acá el libro de Filadelfia nos dice que se abre la puerta al lugar santísimo, nosotros en ese periodo podemos ver que aquí en la tierra ocurrió un movimiento llamado el movimiento millerita. ¿Lo han escuchado? El que fue liderado por este hombre determinado, con fuerza, con valentía, llamado Guillermo Miller, ¿verdad? Resulta que este hombre, les voy a comentar un poquitito de la historia. Guillermo Miller resulta que era un estudioso desde niño, de su juventud. Es más, a su padre no le gustaba mucho estudiar, no le gustaba que él estudiase y él se quedaba hasta tarde estudiando, siempre leyendo libros, estudiando la Biblia. Incluso de grande, él siempre fue un estudioso. A pesar de que él era agricultor, él siempre tuvo una devoción y una entrega al Señor y siempre le encantó estudiar las Escrituras. Y muy puntualmente, las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis. Entonces resulta que
Guillermo Miller, en aproximadamente el año 1818, resulta que él estudiando las profecías de Daniel, puntualmente la de Daniel 8, capítulo 8, versículo 14, resulta que él al estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, resulta que él descubre una profecía increíble. Porque vamos a Daniel capítulo 8, versículo 14. ¿Qué nos dice? Y el ángel dice, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué más dice? Y el santuario será purificado. Entonces, lo que hacía Guillermo Miller en ese tiempo era estudiar las profecías y decía, no puede ser, dentro de muy poco viene Cristo. Va a purificar la tierra, Él va a ser glorificado porque va a venir a purificar el santuario. Claro, pensando que estaba hablando del santuario terrenal. Entonces podemos ver que en ese tiempo se levantó un movimiento increíble aquí en los Estados Unidos, donde yo creo que la mayor parte del protestantismo en aquellos tiempos se sumaron a lo que es este movimiento. Fue un movimiento, hubo un reavivamiento increíble. Personas líderes de otras iglesias se empezaron a convertir a este movimiento. Líderes, pastores de la iglesia bautistas le aprobaban que él predicara en sus iglesias. Es decir, fue un movimiento poderosísimo que se levantó allá en el año 1831 en adelante. Ahora, Guillermo Miller le costó mucho predicar esto. Él tuvo la interpretación en 1818 y hasta el 1831 fue que comenzó a predicar. Es decir, pasó 13 años de incertidumbre donde él decía, Señor, yo siento que tú me dices que predique esto, pero yo soy un simple agricultor. ¿Cómo me van a creer a mí, Señor, si yo trabajo el agro, yo no soy un teólogo? ¿Cómo me van a poder creer a mí? Decía Guillermo. Mas, sin embargo, un día se fue a orar a un bosquecito que él oraba de costumbre y resulta que Dios le habló claramente que tenía que predicar eso y él decía, bueno, voy a predicar. Señor, ábreme, acompáñame, ve conmigo. Y resulta que un día un familiar de la iglesia donde él se congregaba le dio la oportunidad para que predicase y resulta que ahí fue donde comenzó todo este movimiento en 1831. Quiero leerles una pequeña cita que se encuentra en Evento de los Últimos Días, que dice, el movimiento millerita, en su énfasis en la segunda venida de Cristo, hizo un gran impacto en el mundo cristiano. Aunque hubo errores en sus predicaciones, el mensaje de la prontitud del regreso de Cristo fue advertencia poderosa que sacudió las mentes de muchos. Como les digo, mis queridos hermanos, cientos de líderes, de personas, de hermanos, de familias enteras se estaban convirtiendo a este movimiento y todos creían fielmente en la profecía, en la interpretación de Guillermo Miller. Todos creían que Cristo venía por segunda vez en 1843-1844. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó 1843 y 1844? Hubo un chasco, ¿verdad? Hubo un chasco, se chasquearon. ¿Qué es lo que quiere decir que se chasquearon? Bueno, se defraudaron al ver que no llegó Cristo. Llegó el 22 de octubre, que era la fecha que habían establecido, y resulta todo con las escrituras, y resulta que se chasquearon. Resulta que hubo un fuerte pesar en ellos. Miles y miles de personas salieron de las iglesias, más de 50,000 personas abandonaron este movimiento en aquel tiempo. Fue algo completamente increíble cuando alrededor de 100,000 personas se convirtieron a este movimiento y de repente quedaron todos completamente chasqueados. Ahora, la pregunta principal aquí es, esta profecía, este movimiento, esta profecía que Daniel interpretó de las 2300 tardes y mañanas, ¿fue un error? ¿Fue un error bíblico? Bueno, Guillermo Miller, cuando estudiaba las profecías una y otra vez, resulta que él no estaba equivocado en las fechas. Las fechas estaban completamente a la perfección. En lo que él se confundió fue en el evento que iba a suceder. Ahora, ¿y fue que él se confundió? No, tampoco se confundió, porque dice el libro de Daniel en el capítulo 12,
le dice en el versículo 4, le dice, el ángel le está hablando a Daniel y le dice, anda Daniel, sella las palabras de esta profecía. Hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, la profecía no se iba a poder interpretar hasta después de 1844. Y podemos ver que en 1844 salieron miles y miles de personas, abandonaron este movimiento, se resistieron a seguir creyendo en Guillermo Miller, y el pueblo de Dios quedó un pequeño pueblo remanente, un pequeño pueblo pequeñito, listo para recibir las vislumbres de parte de Dios. ¿Alguien dice amén por eso? Recordamos como en el movimiento de los reformadores no habían alcanzado toda la luz completa, no habían alcanzado, pero si recuerdan, en 1798 fue cuando Roma papal, el Papa Pío VI fue preso por manos del general Berthier, por mandato de Nabucodonosor, que en la Revolución Francesa en Francia, valga la redundancia, fue cuando lo mandaron preso. Entonces, después de ese periodo, Dios estaba dispuesto a darle vislumbres del cielo al pueblo de Dios, a demostrarle las verdades que habían estado ocultas por más de 12 siglos. Entonces, necesitamos comprender cuál fue este error, entre comillas, porque bíblicamente no fue un error, pero necesitamos saber cuál fue la interpretación de Guillermo Miller. Bueno, resulta, cuando nosotros vamos a ver el plan de salvación entregado a Moisés, podemos ver que estaba en el tabernáculo el sacerdote y también el sumo sacerdote, ¿verdad? En el tabernáculo se hacían diferentes sacrificios, ¿verdad? Diferentes ofrendas a Jehová, se sacrificaban diferentes animales y demás, pero había un tipo de ofrendas que se hacían todos los días, de mañana y de noche. ¿Se acuerdan? Y el sumo sacerdote entraba con la sangre al lugar santo. ¿Y qué es lo que hacía con la sangre? La asperjaba en el velo, ¿verdad? La asperjaba en el velo. ¿Para qué? Porque el tabernáculo funcionaba como un almacén de pecados. Funcionaba con un almacén de pecados. Ahí se almacenaban todos los pecados del pueblo. Ahora, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? Bueno, ¿el sumo sacerdote entraba muchas veces al año? No, una sola vez al año. Una sola vez al año entraba. Y el sumo sacerdote entraba también, era un día especial, ahora vamos a ver de eso, y entraba al lugar santísimo y hacía lo mismo. Con la sangre la untaba en los cuernos y la asperjaba en todo el santuario. ¿Para qué? Para purificar todo el lugar santísimo, que ahí es donde se encontraba la Shekinah, la gloria de Dios. Ahí se encontraba la presencia de Dios. Ahora, vamos a Levítico 16 para poder entender más este punto que yo estoy hablando. La entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo nos demuestra que en ese día era el famoso día de Yom Kippur, o también conocido como el día de la expiación. Era el día en donde se purificaba todo el tabernáculo, y así era como podían volver a iniciar otro ciclo anual sin pecados. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Capítulo 16, versículo 15 en adelante. ¿Lo tienen conmigo? Dice: después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre, ¿dónde? Detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, y así purificará, ¿qué cosa? El santuario. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba el propiciatorio? Era la tapa que se encontraba en el arca del pacto, y encima tenía dos querubines que estaban inclinados como adorando al Señor. Y en el medio de esos querubines, en el centro del propiciatorio, es donde se encontraba la gloria de Dios. Ahora, ¿qué día? Necesitamos comprender especialmente las fechas. ¿Qué día era el día que se hacía la expiación? Bueno, vamos a leer el versículo 29. Capítulo 16, versículo 29. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras armas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros.
¿Por qué tenían que afligir sus almas? Bueno, porque era día de expiación de pecados, era un día solemne. Por algo, este evento era una de las fiestas solemnes del tabernáculo. Ahora, ¿cuál era el mes séptimo en el calendario hebreo? El mes séptimo era el mes de Tishri. Y el día décimo equivale, transformándolo al calendario gregoriano, que es el calendario en el que estamos, es el 22 de octubre. Es decir, cuando Guillermo Miller estaba haciendo la interpretación, él podía ver que el día de expiación iba a caer el 22 de octubre. Bueno, hasta ahora está claro esa parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro, iglesia? Ahora necesitamos comprender por qué Guillermo Miller interpretó que la segunda venida de Cristo iba a ser en 1843 o 1844. Y para eso quiero llevarlos a Daniel capítulo 9. No vamos a ver toda la profecía hoy porque no tenemos, la verdad, el tiempo suficiente, pero sí quiero darle un repaso así muy por encima para que quede claro qué fue lo que interpretó Guillermo Miller. Daniel capítulo 9, versículo 24. Antes de leer, quiero mencionar algún asunto. La profecía de Daniel 8:14 es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana representa a un día, sí, representa un día. Y un día, aplicando el principio profético, significa un año. Entonces, cuando Daniel habla de 2300 tardes y mañanas, ¿de qué está hablando? ¿2300 años? Sí, está hablando de 2300 años. Ahora, pero en Daniel 9 podemos ver otra profecía de las 70 semanas. Y podemos descubrir que las 70 semanas están adentro de los 2300 años. Interesante, ¿verdad? Y podemos descubrir que comienzan en el mismo evento. Leamos el versículo 24, dice: ¿cuántas semanas están determinadas? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar, presten atención a esa palabra, y expiar, quitar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando nosotros vamos a leer los siguientes versículos, vamos a ver que hay una serie de eventos dentro de esta profecía que no los vamos a cubrir el día de hoy. Pero en el versículo 25 nos dice que la profecía de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas comienza con el decreto de Ciro para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y cuando nosotros vamos a Esdras, acompáñenme al libro de Esdras. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a ver que el rey Ciro, el rey de Persia, levanta el decreto para poder reconstruir el templo de Jerusalén. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra ¿de quién? De Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, presten atención, a que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Ahora yo les pregunto a los estudiosos de la Biblia, ¿cuándo fue que el rey Ciro, rey de Persia, levantó el decreto para la reconstrucción de Jerusalén? En el año 457 antes de Cristo. Recuérdense esa fecha porque es importante para entenderla. ¿En qué año es? 457 antes de Cristo. Ahora, lo vamos a hacer bien sencillo. 70 semanas, si nosotros lo multiplicamos por 7 días que tiene cada semana, ¿cuánto nos da? 490 años, ¿sí? 490 años. Y si nosotros desde el 457, aquí estamos en 457, le sumamos 490 años, ¿a dónde nos lleva? Al año 33 después de Cristo. Ahora, pero como estamos pasando de un tiempo pasado a un tiempo futuro después de Cristo, está el punto cero, que ese también se cuenta. Es decir, ya no estaríamos en el año 33, sino que estaríamos en el año 34, ¿sí? Es decir, la profecía de las 70 semanas
de los 490 años, comenzó con Artajerjes, en el periodo de Artajerjes, y se cumplió en el año 34. Yo les pregunto, ¿qué sucedió en el año 34? Bueno, la muerte del martirio de Esteban, uno de los apóstoles que habían quedado en la iglesia primitiva. Resulta que, ¿por qué es tan solemne ese evento? Bueno, porque al morir el apóstol Esteban, ¿se acuerdan que Judas también se había suicidado? Bueno, faltaba un apóstol para que la iglesia pueda tener los 12 apóstoles y así cumplirse con la misión de Cristo, que ese fue el propósito de Cristo. Entonces, en el momento que murió Esteban, ¿quién se levantó? El apóstol San Pablo. Se levantó el apóstol San Pablo. Y se levantó y ahí se completaron los 12 apóstoles que Cristo necesitaba para poder salir a pregonar y fundar la iglesia apostólica de aquel tiempo. Entonces, las 70 semanas se cumplen en el año 34. Ahora, ¿y las 2300 tardes y mañanas? Bueno, interesante. La vamos a hacer bien fácil, ¿les parece? Desde el año 457, ¿qué fue en ese evento? ¿Se levantó el decreto para la reconstrucción de Jerusalén? Sí. Desde ese evento le sumamos 2300 años y nos lleva a 1843. Y si le agregamos ese año, el año 0 nos lleva a 1844. Es decir, yo lo estoy haciendo bien superficialmente para que me puedan entender, pero cuando nosotros vamos a ver el orden de cada evento dentro de estas profecías, nos da una precisión exacta, mis queridos hermanos. No hay margen de error. No hay margen de error. Dios en sus profecías, tanto de tiempo, es decir, Dios hace todo extremadamente claro. Dios hace todo extremadamente claro. No hay ningún margen de error. Y ahora yo les pregunto, ¿qué sucedió en 1843-1844? ¿En ese periodo estaba el movimiento millerita? Sí. Ya dijimos que cada vez que hace Cristo un movimiento, hay un fuerte anuncio acá. Se levantó ese movimiento poderosísimo que salió a predicar. Ahora, ¿y por qué será que se llevó un chasco si resulta que la profecía estaba bien interpretada? ¿Por qué es que se llevaron un chasco si las fechas estaban correctas? Porque no era que Cristo iba a venir en ese tiempo, sino que se iba a purificar el santuario celestial. Interesante, ¿verdad? Guillermo Miller había interpretado que se iba a purificar la tierra con la presencia del Mesías en este mundo, pero no era esa la interpretación. La interpretación correcta era que se iba a purificar el santuario celestial. Es decir, Cristo ya no estaría en el lugar santo, sino que ahora pasaría a ministrar como sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está conmigo en esta mañana? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, la verdad que este evento fue algo extremadamente poderoso y Dios lo tenía que permitir. En la profecía de de Apocalipsis capítulo 10, nosotros encontramos a un ángel que tiene un librito dulce y amargo. No voy a entrar por cuestiones de tiempo en esa profecía, aunque me encantaría hacerlo, pero no tenemos el tiempo. Podemos ver que la profecía dulce y amarga está hablando de la profecía de Daniel, que dice que primero entraría dulce y luego saldría amarga. ¿Por qué entró dulce? Bueno, porque primero tuvieron una interpretación poderosa y se levantó ese movimiento a predicar donde miles se convirtieron, pero resulta que después fue amarga cuando llegó ese gran chasco en donde vieron que no había venido a Cristo. Entonces podemos ver que en ese tiempo surge una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que la iglesia adventista, y no es por vanagloriarlos, mis queridos hermanos, ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie, pero la iglesia adventista tiene un origen divino. No somos terrenales, tenemos un origen 100% divino. Dios levantó esta iglesia para pregonar un mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 11. Es fascinante, la verdad. Poder descubrir estas profecías es fascinante. Versículo 11 que dice: y él me dijo,
es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Yo les pregunto, ¿la iglesia adventista va a llegar un momento que va a volver a predicar con esa misma fuerza, o mejor dicho, con mucha más fuerza aún? Sí, sí. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. La iglesia adventista tiene una misión divina. Tiene una misión divina. Pero no se queden solo con ese mensaje. La iglesia adventista está pasando un problema terrible. Está pasando por un momento muy, muy crítico. Lo vamos a ver ahora en el tema del culto divino. Ahora, quiero leerles otra cita del Conflicto de los Siglos, página 409, y dice: en 1844 quedó señalado en la profecía como el tiempo del advenimiento del Señor. La gran decepción fue una prueba severa para aquellos que con sinceridad habían creído en la inminente venida de Cristo. Muchos habían profesado estar esperando a su Salvador y abandonaron su fe. Es decir, como mencioné hace rato, muchos de aquellos que tenían intereses divididos, cuando vieron este chasco, se alejaron de las iglesias. Pero ¿saben qué? Dios lo permitió así. ¿Saben por qué? Porque de esa manera, este movimiento, esta iglesia, la iglesia adventista que surgió en ese tiempo, este movimiento, Dios se quedó con un grupo pequeñito, un remanente que fue fiel y que creyó en las profecías. ¿Y saben qué pasó? Después de 1844, el mismo diciembre de 1844, Dios comenzó a revelar de las mismas escrituras las vislumbres que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Recordemos que en el periodo de la Santa Inquisición, Roma había tenido la hegemonía de las escrituras, es decir, había prohibido que los seres humanos puedan estudiar las escrituras. Solamente los obispos de Roma, los emperadores podían interpretarlas y modificarlas, entre comillas, ¿verdad? Porque no es un mandato de Dios ese. Entonces, podemos ver que luego de este chasco, Dios se quedó con un pequeño remanente y los bendijo con grandes vislumbres del cielo. ¿Alguien dice amén? Esta interpretación que tenemos hoy en día es gracias a la luz que Dios le dio a su pueblo en aquellos tiempos. Literalmente. Ahora, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver que el Señor, a partir del versículo 10, nos dice algo bien interesante. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a detenernos ahí un segundo. Aquí hay dos asuntos bien importantes que quiero mencionar. Número uno, digan conmigo asunto número uno. Asunto número uno es que la iglesia de Filadelfia tiene dos dimensiones. Porque podemos ver que tiene el periodo histórico que ya sucedió alrededor de los 1844, pero podemos ver que Filadelfia se extiende hacia el tiempo del fin. Porque aquí dice, te he guardado, ¿qué dice? Te guardaré de la hora de la prueba. ¿Dónde viene la prueba final? En los tiempos del fin. Entonces, la iglesia de Filadelfia se extiende hacia el fin. ¿Y qué pasa con la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea va a desaparecer. Lo vamos a ver en el tema hace rato, lo vamos a clarificar mejor. Pero resulta, asunto número uno, que la iglesia de Filadelfia se extiende hacia el fin. Dios va a perseverar a esta iglesia porque es la iglesia del amor fraternal, que le ha demostrado ese amor genuino a Dios. ¿Y cuál es el segundo asunto que quiero mencionar? Bueno, aquí hay muchas iglesias de otras denominaciones que han utilizado este texto para sacarlo fuera de contexto. Y un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces, hay otras denominaciones que utilizan este texto para decir de que no vamos a pasar por la última gran tribulación. ¿Y eso es bíblico? Claro que no. La palabra nos dice muy claramente en cientos de lugares a los profetas, profetas mayores, profetas menores, el mismo Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, nos revela claramente que vamos a pasar por ese tiempo de tribulación.
Mas, sin embargo, nos demuestra promesas. El Señor Jesús en el capítulo Mateo 16, versículo 22, 23 creo, o 24, nos menciona que va a haber un grupo que va a pasar por esa tribulación, pero que no conocerá la muerte. Es decir, ¿va a haber tribulación? Va a haber tribulación. ¿Pero hay promesas de Dios para eso? Sí. Gloria sea al Señor. Mi querido hermano, usted sirve a un rey de reyes, a un Dios que tiene poder. Usted tiene que confiar en Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hacemos para descubrir que estas denominaciones tienen una mala interpretación? Bueno, hay muchos motivos, pero el más claro que voy a tener en esta mañana es cuando lo vamos a ver al idioma griego. Cuando nosotros vamos a ver, la palabra guardaré en el griego es la palabra terazo. Es la palabra terazo. La palabra terazo proviene del verbo tereo. Interesante, ¿verdad? Ahora quiero llevarlos a otra cita que se utiliza la misma palabra y nos va a dar mucho mejor todo el contexto. Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Yo les pregunto, ¿cómo van hasta ahí? ¿Van bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Gloria al Señor. Juan capítulo 17, versículo 15. ¿Lo tienen conmigo? Dice, Juan capítulo 17, versículo 15, hablando Jesús aquí, le está orando al Padre, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Jesús quiere que nos quite de la tribulación? No. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que nos guarde del mal. Eso es lo que quiere Cristo. Y cuando nosotros vamos a traducir esa palabra al griego, resulta que es la misma palabra. Es la palabra teraces que proviene del verbo tereo. Es decir, cuando Cristo está diciendo acá que nos guarde del mal, no quiere decir que nos va a quitar de este mundo y nos va a librar de la tribulación. No, lo que está queriendo decir es que a pesar de pasar por esa tribulación, Dios nos va a cuidar del mal y nos va a librar de la perdición eterna. Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora volvamos a Apocalipsis 13 para poderle ir dándole conclusión ya, porque el tiempo la verdad pasa rápido. Uno predica acá y no se da cuenta, el tiempo pasa. Apocalipsis capítulo 3. Si fuese por mí yo puedo estar aquí 4 horas parado, mis queridos hermanos, pero hay que respetar los tiempos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice? He aquí, yo vengo pronto. Recuerden que Cristo le hace una promesa a cada una de las iglesias. ¿Y la promesa aquí cuál es? Yo vengo pronto, dice Jesús. Di conmigo, Cristo viene pronto. ¿Y qué más dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna, dice, en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir en el versículo 11? Cuando dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo voy a contestar con un ejemplo que sucedió en aquellos tiempos. Ustedes saben que en aquel tiempo, cuando se fundó la iglesia adventista, Dios levantó a esta mujer, ¿no?, bastante conocida en nuestra iglesia, Ellen G. White. Resulta que Ellen G. White recibió vislumbres del cielo. Dios utilizó a esta mujer para poder revelarles los misterios que habían estado ocultos en las Escrituras. Pero ustedes saben que el llamado no fue primeramente para ella. Ustedes saben que el llamado para poder revelarles todas estas maravillas no fue para Ellen G. White. ¿Saben para quién fue? Para un hombre que también pertenecía a este movimiento llamado Hazen Foss. Resulta que Hazen Foss rechazó la oportunidad porque creía que no estaba listo. Entonces rechazó la oportunidad que Dios le estaba dando. Entonces vino otra mujer. Bueno, ella no hizo nada, pero Dios la escogió
y les reveló todas estas maravillas. ¿Qué nos enseña esta pequeña anécdota que surgió en aquel tiempo? Que si una persona no retiene las bendiciones que Dios le da, va a venir otro y te va a quitar la corona. Yo les pregunto, ¿eso se aplica para nosotros también? Sí, definitivamente. ¿Qué pasa si Dios nos revela maravillas de su palabra y no lo aprovechamos? ¿Será que va a venir alguien y nos va a quitar ese lugar en el cielo? ¿Será que va a venir alguien y nos va a quitar ese lugar en el reino de los cielos? ¿Será que va a venir alguien y nos va a quitar esa corona? Sí. ¿Por qué? Porque no aprovechamos lo que Dios nos ha dado. Y el último asunto que quiero mencionar para finalizar con la iglesia de Filadelfia, que es fascinante. Las promesas que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia, cuando dice que pondrá su nombre en sus frentes, las promesas que encontramos aquí de la santa ciudad y de la nueva Jerusalén que descenderá, son las mismas promesas que Dios le hace a los 144,000, que son los que van a ver a Cristo cuando vuelvan las nubes del cielo. Entonces yo pregunto, ¿será que la iglesia de Filadelfia, la iglesia de amor fraternal, la iglesia que comenzó en 1833 hasta 1833 hasta 1843, ¿será que esa iglesia se va a extender hasta el tiempo del fin? Sí, porque los 144,000 van a estar en el tiempo del fin. Y las mismas promesas que le hace a los 144,000 son a la iglesia de Filadelfia. Yo les pregunto a la iglesia, ¿se entendió el mensaje en esta mañana? ¿Sí? ¿Cuántos quieren pertenecer a una iglesia que tenga un amor genuino como la iglesia de Filadelfia? ¿Cuántos quieren tener un amor fraternal hacia Dios? Un amor que sea ágape, que sea incondicional, un amor que sobrepase todas las adversidades. ¿Cuántos lo quieren? Yo lo quiero, hermanos. Yo no sé si ustedes lo quieren. Yo lo quiero. ¿Ustedes lo quieren como yo? ¿Sí? Vamos a elevar una oración. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a elevar una oración porque las promesas de Dios son promesas eternas. Son promesas de un reino eterno, de una gloria eterna. Y yo quiero estar ahí. Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar ahí. ¿Quieren estar ahí conmigo? Gloria al Señor. Oremos. Amante Padre Salvador que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las vislumbres que nos revelas, por la luz que nos dan tus profecías, Señor. Gracias, Padre Santo. Tus profecías nos salvan. El que salva es Cristo, Señor. Pero las profecías, las escrituras, dan testimonio de ti. Por eso, Padre, alabamos tu nombre en esta mañana, dándote gracias por esta luz preciosa que nos has dado. Mas, sin embargo, Señor, queremos reconocer que somos hombres débiles y que sin ti no podemos, Señor. No sirve de nada tener todos los conocimientos del mundo, conocer todos los misterios, como dijo Pablo, conocer toda la ciencia, Señor. No sirve de nada si no tenemos amor. Por eso, Padre Santo, hoy queremos entregar nuestros corazones a ti, nuestras mentes, nuestro ser completo, colocarlo en tus manos, Señor. Quiero colocar en tus manos a la iglesia de la 24, Señor, y suplicarte con todo mi corazón, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar hasta tu pronta venida, Señor. Por favor, Padre, entregamos nuestras vidas en tus manos. Síguenos hablando el día de hoy y que el nombre de Jesús sea bien glorificado en nosotros. Gracias, Padre, oramos en tu precioso nombre, el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.